Mi nombre es Emilio Recanatini Méndez, soy periodista, productor y guionista argentino y a veces oficio también de consultor cuando hay campañas políticas a nivel nacional. Bueno, en este momento en Argentina estamos acercándonos al 26 de octubre, que es el día donde se celebrarán elecciones nacionales, donde se elijan diputados y senadores para renovar la mitad de las cámaras, de ambas cámaras, y eso implica que se movilice electoralmente todo el país. Tuvimos una serie de elecciones anticipadas a lo largo del año. La última, la más reciente, fue la del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde contra todo pronóstico, o al menos contra todo lo que auguraban las encuestadoras, la fuerza patria, el peronismo y los partidos aliados se impusieron a la fuerza de Javier Milei por 14 puntos, lo cual generó mucha sorpresa. En algunos no nos generó tanta sorpresa, sí la diferencia, pero bueno, nos da un contexto de cuál es el curso del plan económico y lo que está pasando con la adhesión popular a la fuerza de Javier Milei, al plan económico de Javier Milei. Bueno, en primer término, por ahora lo que trajo el presidente de los Estados Unidos son 2 tweets. Al menos hasta el día de hoy lo único que tenemos son 2 tweets, uno impreso, que después se supo por una foto de AFP, que fue que el presidente Milei imprimió el tweet, se lo dio a Trump y después le pidió que haga el acta en Trump, como que Trump se lo otorgaba. Con lo cual, el efecto de propaganda que estaban buscando se hizo, porque allá es un meme ese gesto. En principio no llegó un peso, ni un dólar, ni nada que se le parezca, y intuyo, esto ya es a título personal, que va a ser difícil que llegue algo. Por 2 razones. En principio, porque Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, lo que le planteó como hipótesis eventualmente al presidente Milei era el apoyo de los Estados Unidos en alrededor, porque tampoco hay mucha precisión, de 20.000 millones de dólares, que se convertirían, y vuelvo al potencial, en un préstamo de carácter swap, que es algo parecido que lo que tiene Argentina en el día de hoy con China, que es una especie de encaje de dinero, colocación de pesos por el mismo equivalente a dólares, o en el caso de la moneda convertible, en este caso son los yuanes, por 18.000 millones de dólares. Entonces esto lo tenemos que enmarcar en el plan de geopolítica que está llevando adelante la administración Trump, que intenta alejar, vamos a ponerlo en esos términos, la influencia china, si existiese tal cosa, de América Latina y particularmente de América del Sur, y es muy especialmente de Argentina, siendo que China es el segundo socio comercial de Argentina. Nosotros prácticamente, a diferencia de México, no tenemos vínculo comercial con Estados Unidos. Por el contrario, desde hace 2 siglos somos economías completamente competitivas y no complementarias. Con lo cual, si se diese ese swap, en realidad es un dinero que queda como respaldo en el Banco Central, pero no es de libre utilización. Por ejemplo, para intervenir en mantener el precio de la divisa dólar. Entonces, inmediatamente, 48 horas después de la primera euforia de los mercados y la expectativa positiva que había al respecto del anuncio, al no concretarse en ninguna medida efectiva, lo que sucedió fue que nuevamente el riesgo país empezó a subir, el precio del dólar volvió a subir, y más o menos estamos un poco como la semana anterior a que Milei viajara a Estados Unidos. ¿Cuál es la contrapartida de ese eventual préstamo swap? Porque ni siquiera es dinero que se pueda usar concretamente para controlar el precio de la divisa internacional. En el caso de Argentina, una economía muy bimonetaria, el precio del dólar determina el precio de prácticamente todo lo demás. El acuerdo no tiene, primero, no se ha firmado nada, no se sabe, y en segundo lugar, la letra chica en qué quedaría, si son recursos naturales, si son bases, porque se está especulando con que puede llegar a hacer cualquier tipo de cosas, bases militares, en la Antártida, la Patagonia, recursos naturales, litio. Bueno, en concreto no se sabe nada, porque la verdad es que al día de hoy no hay nada. Hay 2 tweets. Bueno, la visión del gobierno de Milei
cambió radicalmente. Una de sus banderas era la reducción del Estado y un Estado, supuestamente un Estado gigantesco y demás, cosas que no se comprueba. El Estado argentino, en términos reales, es mucho más chico que el de Brasil, mucho más chico que incluso que el de los Estados Unidos. Pero bueno, es un discurso que en algún momento pregnó, y el tema de la corrupción. Y en los hechos, luego de 2 años de gobierno, la estructura del Estado solamente fue atacada en sus lugares más sensibles. Esto quiere decir, atacó las universidades, atacó la salud pública, todos los elementos que son motivo de orgullo, si se quiere, del ADN argentino: ¿no? La educación pública de calidad, la salud pública de calidad, el complejo científico-tecnológico. O sea, justamente lo que ningún gobierno en su sano juicio atacaría, es lo único que tocó de la estructura del Estado el presidente Milei. Y por otra parte, talla, entre otros escándalos, porque no es el único, el escándalo del 3% que estaría cobrando su hermana por cada partida que el Estado destina para alguna función. Con lo cual estamos hablando no solamente de un esquema de corrupción muy grande, sino estamos hablando de decenas o cientos de millones de dólares por mes. Entonces, la bandera de la anticorrupción, de eso, se pulverizó con el famoso 3%. Además, esto prendió popularmente en todos lados. Ayer uno de sus candidatos más connotados tenía que ir a hacer un acto en la provincia de Buenos Aires, a una localidad que se llama Tres Arroyos, y con mucha picardía popular los habitantes del pueblo le sacaron el 3 al cartel de entrada, aclarando que no estaba más porque el 3% se lo había llevado Karina. Ese es el nivel de campaña que tiene que encarar el Rincón, los consultores que trabajan con Milei. Al margen de la chanza, lo que sucede es que el plan económico ya hizo agua hace mucho tiempo, ya va el tercer salvataje que recibe en 1 año y 8 meses, y las expectativas es, conforme va pasando el año, la situación económica es mucho más apremiante en términos de aumentos generalizados de precios, de servicios, aumento del desempleo. El que tiene un empleo tiene un salario que no le alcanza, porque las paritarias, que son las herramientas en las cuales el Estado homologa salarios y precios, están congeladas prácticamente desde que asumió. Entonces tenés una caída constante del consumo, salvo 2 meses. En 18 meses el consumo popular no paró de caer, los precios no pararon de subir. En dólares somos uno de los países más caros del mundo, tenemos precios similares a los de Tokio, y claramente los argentinos nos encantaría, pero no ganamos los salarios que gana un tokiota, con lo cual no hay ninguna noticia buena para presentar, al punto tal que la expectativa que tenía el gobierno nacional era, incluso con dificultad, de llegar a una elección con un 45-46% de imagen positiva, cosa que no es muy alta, pero es una imagen positiva que le hubiese permitido imponerse en casi todo el territorio. Bueno, hoy comprobamos en las encuestas que vi ayer, me hicieron llegar 2 consultoras, no estaría llegando al 36% de imagen positiva. Y recordemos, históricamente el voto antiperonista, el voto gorila en Argentina, suele ser el 35% como un piso consolidado. A veces van separados y a veces van unificados. Y en este caso concreto van unificados el PRO, que sería la derecha liberal clásica, con la Libertad Avanza, que es la ultraderecha neoliberal, estarían con suerte consolidando un 35%. Recordemos que la fuerza de Javier Milei no tiene gran representación a nivel diputados, senadores, no tiene ningún intendente, con lo cual, de eventualmente de continuar su gobierno, cosa que está en discusión, seguiría hacia adelante un segundo periodo de mandato con muy pocos senadores y muy pocos diputados. Y la dificultad para poder sostenerse en el poder ya sería múltiple, porque tendrías no solamente un conflicto económico, sino que tenés una crisis de carácter político. Primero, por la poca representación que tendrían ambas cámaras. Segundo, porque estaría mucho más cerca la oposición, si lograra unificar criterios, de los famosos 3/4, que serían las 3/4 partes de las cámaras, para poder iniciar el juicio político y remover al presidente. Eso está contemplado en la Constitución Argentina del año 1994, cosa que no sucedió todavía, pero bueno, no sería imposible, viendo que el plan económico naufraga y que además el eventual salvataje que pudiera tal vez acercar a los Estados Unidos quedó trabado. A partir de las palabras de Donald Trump, quedó trabado que haga una buena elección en el 26 de octubre. Todo augura que la elección sería de mala a muy mala, con lo cual no habría salvataje. ¿Y qué pasa con los mercados el 27 de octubre a la mañana? Es una incógnita. Yo creo, y esto ya es una apreciación a título personal, que tantos frentes y tal nivel de conflicto
no es algo que sea del gusto de Javier Milei, y recordemos que él siempre se ha reconocido como economista, que la política no le importa, que de hecho el armado político lo lleva adelante su hermana Karina, él no incide ni siquiera en el armado de las listas, es algo de lo que se mantiene completamente prescindente, con lo cual es factible que si hay, digamos, una tormenta perfecta, no creo que quiera resistir en el cargo mucho tiempo, negociará una salida elegante. Bueno, dirá al mundo que él quiso traer algo totalmente novedoso de Argentina, los argentinos no lo entendimos, y se irá a dar discursos por distintas universidades o tanques de pensamiento con su hermana, cobrando como cobraba su charla pública, que se llegó a cobrar hasta $100.000 por las charlas públicas, y Karina posiblemente siga llevándose el 3% de esos $100.000. Mira, el daño que se produjo en muy poco tiempo es muy grande, y eso es ahí aparece la pérdida de apoyo que tiene el gobierno nacional, y esto que contabas al principio, que es totalmente cierto. Ellos no solo perdieron apoyo, sino que gente que los votó no fue a votar. O sea, no votó otra opción, pero no fue a apoyar la fórmula de la Libertad Avanza, y eso todo indica, porque las tendencias son prácticamente irreversibles, que se va a ser peor para octubre. Frente a eso, en términos económicos, Argentina es un país muy especial, es muy fácil frenarlo y que las cosas vayan mal en muy poco tiempo. Por supuesto lleva más tiempo hacer funcionar un país, pero hoy todavía el daño es relativamente reversible en poco tiempo. Yo creo que si hay un golpe de timón, hay un nuevo gobierno y un nuevo plan económico, en 6 meses, en un año, la cosa empezaría a mejorar sustancialmente, por lo menos para el sector del trabajo y el sector pasivo, que es el más castigado por el plan económico de Milei. Recordemos que hace 10 años, se llama, si bien hay una década que se llama la década ganada, estos últimos 10 años se llama la década perdida, o la década tarada, le dicen también muchos por las decisiones que fue tomando el pueblo argentino por el camino. No es de ahora, digamos, no es justo decir que solamente la decadencia empezó con el gobierno de Milei. Milei la profundizó a niveles estratosféricos, pero ya hace 10 años que Argentina no encuentra el rumbo del crecimiento como sí tuvo claramente entre el 2002 y el 2015. Sí, con gusto, seguimos en contacto. Yo, de hecho, estoy, digamos, oficiando como consultor de una de las listas que se presenta en la provincia de Entre Ríos, así que tengo el tema, el pulso de la campaña sobre la piel, y todo el tiempo estoy recibiendo encuestas, así cuando quieran compartimos esa información y una apreciación de este humilde lugar, pero en el lugar de los hechos. Un abrazo para toda la 4TV y el maravilloso público mexicano.